Hola, amada familia, ¿cómo estás? Iglesia, Dios te bendiga ahí donde nos estés viendo. Es un placer, es un gusto volver a estar aquí, ¿verdad? Para meditar en la palabra de Dios, amén. Así que vámonos rápido porque tenemos nuestros 15 minutos, pero que han sido tan provechosos, ¿verdad? Han sido muy provechosos estos 15 minutos al día que tú y yo le dedicamos, ¿verdad? A estar escudriñando su palabra. Y vamos a hacer una oración. Padre Celestial, gracias. Gracias porque te has revelado a nosotros a través de tu Hijo Jesucristo. Y por esa razón te conocemos un poquito cada día más. Tal vez tenemos muchas limitaciones, Señor, porque somos humanos, porque todavía tenemos una naturaleza de pecado que nos impide verte claramente, Señor. Pero hoy te ruego, Padre eterno, que nos permitas como iglesia, como esa iglesia que tú escogiste, Señor, poder conocerte más y poder andar en tus caminos, Señor. Cambia nuestro corazón. Transforma lo que hay en nuestra mente, transforma nuestras emociones, Señor, para que podamos hacer tu voluntad, que es buena, que es agradable y que es perfecta. Amén. Bueno, iglesia, hoy toca Mateo 12 y el título de Mateo 12 que hoy le puse a nuestro devocional es El verdadero reposo. Ok, vamos a ir directo a leer este capítulo porque es muy largo, pero quiero enseñarte unas cosas solamente de todo el capítulo. Este capítulo es demasiado largo y tiene tantas cosas que enseñarnos, pero recuerda que nuestro devocional es para tener una aplicación en nuestro día a día. Dice Mateo 12, versículo 1. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Déjame decirte algo, en ninguna parte de la ley dice que no puedes comer. En ninguna parte de la ley dice que el día de reposo tú no puedas arrancar una espiga para comer. De hecho, al contrario, la orden era que un día antes, en este caso el viernes, ¿verdad? Antes de que fuera el día de reposo, las personas que se dedicaban a la agricultura lo que tenían que hacer era dejar caer granos para que la persona que tuviera necesidad en el día de reposo pudiera tomarlas. De hecho, eso fue lo que le pasó a Ruth, ¿verdad? En el libro de Ruth vemos eso. Pero resulta que le dicen los fariseos, ¿verdad? No es lícito. O sea que estaban poniendo una ley que ni siquiera era de Dios, era impuesta por ellos. 3. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no le era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Aquí está diciendo Jesús: los sacerdotes, para poder oficiar el día de reposo, ¿qué tenían que hacer? Tenían que trabajar. Y les decía, y ni siquiera hay culpa en eso. Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí, hablando de él mismo. Y si supiesen qué significa, esto es lo más importante: misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Y esto es súper importante que lo tengamos en claro, porque el verdadero reposo, te lo voy a decir categóricamente, es Cristo. ¿Ok? Sigamos adelante. El hombre de la mano seca. Pasando de allí vino a la sinagoga de ellos, y aquí había allí uno que tenía seca una mano, y preguntaron a Jesús para poder acusarle. Fíjate cómo los fariseos siempre están preguntando, pero la intención de su corazón es acusar a Jesús. Y le dicen: ¿es lícito sanar en el día de reposo? Él les dijo: ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja, y si ésta cayera en un hoyo el día de reposo, no le eche mano y la levante? Pues cuánto más vale un hombre que una oveja. Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. El día de reposo es para salvación. Recuérdalo, Jesús es nuestro reposo. Y
el día de reposo o Jesús es para salvarnos. Y entonces por eso Jesús les da este ejemplo de la oveja como para ver si ellos les hacía clic un poquito, ¿verdad? Y entendían un poquito más. Entonces le dijo al hombre que tenía la mano seca, extiende tu mano, y él la extendió, fue obediente y le fue restaurada sana como la otra. Y salidos los fariseos tuvieron consejo contra Jesús para destruirle. El 15 dice, sabiendo esto Jesús se apartó de allí y le siguió mucha gente y sanaba a todos y les encargaba rigurosamente que no le descubriesen para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, he aquí mi siervo. En el original dice, he aquí mi hijo, a quien he escogido, a mi amado, en quien se agrada mi alma, pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. No contenderá ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará hasta que saque a victoria el juicio y en su nombre esperarán los gentiles. Aquí una vez más la salvación que viene a través de Jesucristo, ¿verdad? Pero es una salvación que no solamente es para el pueblo de Israel, sino es para ti y para mí. Después viene la blasfemia contra el Espíritu Santo. Acuérdate que todo este capítulo está ligado, no hay que desconectarnos. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? ¿Será aquel Mesías que habían prometido que iba a venir de la descendencia de David? Otra vez más los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Esto está haciendo una semejanza a lo que Jesús ya había hecho en el capítulo 4 de Mateo. Ató al hombre fuerte. ¿Qué hizo cuando vino la tentación? Dice la Biblia que Jesús venció a Satanás y venció toda tentación. Amén. Y aquí le está diciendo, yo ya lo até. Lo primero que hice fue atarlo. Y entonces dice, podrá saquear su casa. Dice el 30, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce al árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto no está desconectado de la obra de la salvación del Espíritu Santo, de lo que hace. Acuérdense que la salvación viene a través del sacrificio de Jesús, pero el Espíritu Santo es quien nos convicciona de pecado. Y los fariseos lo que están haciendo es decir, no, el Espíritu Santo no puede hacer estas cosas. El Espíritu Santo no te convicciona de pecado. El Espíritu Santo lo que hace, lo que está haciendo Jesús, no lo está haciendo por el Espíritu, sino lo está haciendo por Satanás. Y por eso Jesús dice, si tú no te dejas conviccionar de pecado por el Espíritu, entonces no te puede perdonar. No está hablando, hay gente que dice, es que cuando hablas mal del Espíritu Santo, Dios no te va a perdonar, pero cuando hablas mal del Hijo, sí te perdona. Jesús no está diciendo eso. Él está dando una verdad absoluta que es, si no vienes en arrepentimiento y fe, no puedes ser perdonado, ¿ok? No importa el pecado que hayas cometido.
Pero aquí Jesús dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa está diciendo que si tú dices que el Espíritu Santo no es el que te convicciona de pecado, si tú no haces caso a lo que Él trae a tu vida, a tu corazón, cuando te confronta, entonces no te puede perdonar. ¿Me explico? Entonces él está hablando de algo general. Dice, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿qué tipo de palabras decimos cuando el Espíritu Santo viene y nos convicciona de pecado? Decimos, Señor, si es cierto, pequé, perdóname, o decimos, no, eso no es para mí. Y ahí es donde hay justificación o en su defecto hay condenación. Generación perversa demanda señal, el 38. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. ¿Por qué? Porque los judíos siempre querían una señal. Ellos le pidieron señal a Elías y la vieron. Le pedían señal a los profetas y la vieron. Pero resulta que ellos no se conformaron con eso y decían, Jesús, bueno, si tú eres de verdad el Hijo de Dios, si de verdad tú eres ese Mesías esperado, pues entonces danos una señal. ¿Y qué dijo? Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal. Le está diciendo a los fariseos que son adúlteros, que son malos, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. O sea, Jesús le está diciendo, confórmense con esa profeta, con esa señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Ahora, no minimicemos esta señal. Porque ¿qué es más difícil o qué es más grande más bien? Que se abran los cielos o que deje de llover y después llueva por voz del profeta, que esa fue una señal del cielo, por ejemplo, o que un hombre muera y al tercer día resucite. Esa es una gran señal. Entonces a veces pensamos que Jesús no les dio señal. Claro que les dio y les dio una muy grande. No la minimicemos. Así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Dice el 41, los hombres de Nínive se levantaron en el juicio con esta generación y la condenarán. Fíjate lo que dice, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación, o sea, con ellos, y la condenarán porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y es de lo que te he estado hablando. Jesús está diciendo, hey, yo soy el día de reposo, arrepiéntanse. Ese es el mensaje de todo el capítulo 12, a grandes rasgos. Y resulta que Nínive, siendo un pueblo tan perverso, ellos mataban a los niños en piedras, mataban a las mujeres embarazadas, eran sanguinarios, y resulta que ellos se arrepintieron. Y los fariseos, que llevaban una vida correcta aparentemente, no podían arrepentirse. Qué corazón tan duro. Por eso Jesús les dijo, generación de víboras. Iglesia, que no seamos una generación de víboras. Es bien, bien fuerte esto. Y después Jesús le da otro ejemplo, la reina del sur. O sea, la reina que vino con Salomón, la reina del Sabá, ¿verdad? Que era una reina que era idólatra, que ella no conocía a Dios. Dice, pues ella se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y aquí, más que Salomón en este lugar. Jesús dice, yo soy más que Salomón. Después, en el 43 dice, y no está desconectado. Quiero que todo esto lo vayas conectando. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, Jesús da ahora una explicación. Anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. ¿Viste cómo todo el capítulo habla de reposo? Sigue hablando de reposo. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, en el 43, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Por qué? Porque no solamente basta arrepentirse, sino que ahora está diciendo Jesús una verdad muy grande, y es, te tienes que llenar del Espíritu Santo. No puedes seguir vacía, porque si no, tu postrer estado, o tu estado, el que viene, ¿verdad? El postrero, será peor. Y esto está enseñando, dice, así también acontecerá a esta mala generación. Estaba desatando un juicio contra los fariseos.
Y por último, en el 46 dice, mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Esto era legítimo, ¿verdad? Pues eran la mamá de Jesús. Imagínate tu mamá que te habla y que tú no le hagas caso, o tus hermanos. Respondiendo él, al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana. Entonces, conectándolo, primero es Jesús diciendo, yo soy su reposo. Ya no estén cargados, ya no estén cansados. En el capítulo anterior dice, porque mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Ya no estés batallando en este mundo. Segundo, yo te traigo arrepentimiento a través de mi Espíritu Santo. Por eso mi Espíritu lo que hace es liberarte. Y después dice, te libero para que seas mi discípulo, para que seas mi familia, para que seas como si fueras mi hermano, mi madre, mi padre. Y la consecuencia de eso es que tú y yo, iglesia, dice, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano, esa es mi hermana y esa es mi madre. Y te quiero dar estos puntos rapidísimo. El verdadero reposo, nuestro reposo es Cristo y no solo un día. Antes solamente en un día podías reposar. Ahora todos los días de nuestra vida, Cristo está en nosotros y con nosotros y por eso podemos reposar. Los fariseos hoy en día son toda la gente que pone cargas en los demás que ni siquiera ellos mismos pueden llevar. Bueno, pues estos fariseos ponían un yugo tan pesado que se había perdido el verdadero objetivo del día de reposo, que era descansar. El día de reposo es un día apropiado para sanar, pero sobre todo para salvar. Por eso Jesús da el ejemplo de la oveja perdida, ¿verdad? Que era lo que les comentaba, para que podamos entenderlo. Jesús ata al hombre fuerte, o sea, a Satanás, cuando lo vence en la tentación en el capítulo 4, que era lo que te comentaba. Y esto es bien importante, escríbelo si puedes. Cuando vencemos la tentación, el diablo no tiene poder sobre nosotros y ahora todo lo que hacemos lo hacemos en el poder del Espíritu Santo. ¿Cómo no vas a regresar en el poder del Espíritu Santo cuando viene la tentación y dices no? ¿Cómo te sentirías cuando vences? ¿O cómo te has sentido cuando vences? ¿Cómo te sientes cuando no vences? ¿Te sientes como el peor ser humano del mundo? ¿Te sientes el peor pecador? Bueno, eso es para los que nacen de nuevo, ¿verdad? Porque hay gente que dice, bueno, yo peco libremente y no pasa nada. Pero para los que ya hemos nacido de nuevo, cuando pecamos, trae una vergüenza horrible. Bueno, pues cuando vencemos la tentación, entonces es todo lo contrario y podemos andar en el poder del Espíritu Santo. El pecado imperdonable es el rechazo explícito hacia el Espíritu Santo. No lo rechacemos. El Espíritu Santo es el medio para que tú y yo nos arrepintamos. Recuerda que la Biblia dice que Él nos convicciona de pecado, de justicia y de juicio. Por eso, mientras no nos arrepintamos, el Padre no nos perdona. Amén. Jesús usa la ilustración de la liberación para enseñar una gran verdad. Cuando somos libres de una mala influencia, sea espiritual o sea humana, es necesario que inmediatamente nos llenemos del Espíritu Santo. Si no lo hacemos así, nos volvemos vulnerables a una mayor influencia de la carne, del diablo y de este mundo de maldad. Es importante que diferenciamos. Una cosa es el ataque del diablo, pero otra cosa es nuestra carne y otra cosa es la influencia de este mundo. Así que como cristianos estamos en guerra contra todas estas cosas, no solamente contra Satanás. Y la única manera de ser parte de la familia de Dios es haciendo la voluntad del Padre, que ya ha sido revelada a través del Hijo, amén. Así que, iglesia, te vuelvo a instar para que escudriñemos la Biblia de esta forma. Segunda de Timoteo 3, 16 al 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios, ¿ok? Está dando por hecho que toda la Biblia ha sido inspirada por Dios y por esa razón es útil, ¿para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que, iglesia, haz tu devocional. ¿Qué te enseñó este capítulo? ¿En qué te redarguyó? Recuerda que redarguir es hacer una herida. Cuando una persona está enferma y tiene tal vez un cáncer, el médico, ¿qué hace? Abre una herida. ¿Para qué?
para retirar el cáncer y sanar. Eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, nos redarguye, nos corrige, ¿verdad? Y nos instruye. Así que, amada iglesia, gracias por conectarte. Haz tu devocional, joven, los niños que son pequeños, papás sean responsables con ellos, hagan su devocional junto con ellos, y recuerda que en este mes tenemos un premio para la familia que lo haya hecho en todo el mes, ¿verdad? En nuestro devocional. Así que oramos y nos despedimos. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra nos enseña, o sea que nos empieza a dar a entender cosas que nosotros desconocíamos, pero que también nos redarguye, también nos hace es una espada de doble filo que penetra en nuestro corazón, que penetra en nuestra alma, que nos hace una herida, pero no para matarnos, sino para sanarnos. Pero que también tu palabra nos corrige, porque probablemente ya sabemos, ya nos has enseñado, pero nosotros hemos sido necios y hemos caído, Señor, pero tu palabra nos corrige, nos vuelve a poner en la senda antigua. Y por último, tu palabra nos enseña, Señor, tu palabra nos instruye para poder hacer tu obra y estar siempre conectados a ti, Padre Celestial. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.